Por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Es Dios y su maravillosa gracia salvadora. Tú tal vez no imaginas cómo eres importante para Dios. Crees en Él, estás salvo. Pero te vas a sorprender con las maravillas que Dios va a hacer en tu vida. Tú eres la cosa más linda que Dios tiene en esta vida. Quiero verte en el reino de los cielos. Hola querido, este trimestre vamos a estudiar el tema de la redención en la epístola a los romanos. Mira, estudiar la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos puede resultar cansador porque es la carta más larga que Pablo escribió y también porque es la presentación más detallada de su enseñanza doctrinal. Hay un número de factores que contribuían a la mala reputación que el cristianismo tenía. Algunas de esas son, voy a mencionar tres. Primero, los romanos del siglo I desconfiaban de todo lo que era nuevo. Esta puede ser una de las diferencias más notables entre la Roma del siglo I y el mundo occidental de nuestros días. Porque mira, nosotros tendemos a pensar que cualquier cosa nueva necesariamente tiene que ser buena. Pero los romanos del primer siglo, ellos opinaban lo contrario. Para ellos, lo tradicional, lo antiguo, lo establecido era lo bueno. En consecuencia, cualquier cosa nueva o cualquier nueva idea tenía que ser inferior. Y el cristianismo, obviamente, era algo nuevo. Por lo tanto, tenía que ser inferior. Segundo motivo, porque el cristianismo era mirado así con sospecha. El hecho de que la ejecución de Jesús fue el resultado de un acto oficial del procurador romano Poncio Pilatos. Eso significó que cuando Jesús murió, oficialmente se lo consideró como un enemigo de Roma, un enemigo del pueblo. La crucifixión era una manera de ejecutar a los rebeldes y a los ladrones. Entonces los romanos, debido a la manera como Jesús murió, asumieron que él era un ladrón o un revolucionario que había querido cambiar el modo de vida de los romanos. Por lo tanto, era considerado enemigo de Roma. Tercer motivo, el hecho de que muchos esclavos y antiguos esclavos se sentían atraídos al cristianismo. Eso también hizo que muchos romanos sospecharan del cristianismo. Mira, de vez en cuando, Roma había enfrentado rebeliones de esclavos. Espartaco había sido el líder de la más reciente rebelión. Entonces, pensar que los esclavos se estaban reuniendo por la noche, que era exactamente cuando la mayoría de las comunidades cristianas se reunían para celebrar la liturgia, alarmó a muchos romanos y los llevó a pensar que los cristianos se reunían para conspirar contra Roma. Bueno, después de considerar estos tres puntos, la mejor manera de comprender lo que Pablo está tratando de decir en la carta a los romanos es tratar de ponernos nosotros en lugar de los primeros cristianos romanos. Tratemos de imaginar lo que era ser un esclavo en aquellos tiempos. Tratemos de imaginar lo que significaba reunirse de noche para el culto, preocupados porque nuestros vecinos podrían pensar que estamos tramando algo. Tratemos de imaginar también lo que significaba creer en algo que la mayoría de las personas consideraba despreciable. Bueno, tal vez así entendamos mejor las circunstancias en que la epístola fue escrita. Pablo escribió esta carta alrededor del año 58 después de Cristo, mientras estaba en la ciudad de Corinto. El apóstol no había visitado todavía la iglesia de Roma. Es interesante este detalle porque Pablo siempre escribía a las iglesias que ya había visitado. Pero en el caso de Roma es diferente. Él deseaba ir allá, a Roma, y oraba para que Dios hiciese posible su viaje a Roma, pero todavía no había tenido la oportunidad de ir. A estas alturas podríamos hacernos esta pregunta.
¿qué enseñaría Pablo cuando llegase a Roma? Bueno, en esta carta, Pablo hace una presentación preliminar del contenido de su enseñanza. Lo que Pablo expone en estos 16 capítulos es nada menos que una obra doctrinal maestra que tiene como tema central el tema de la redención. ¿En qué consiste el cristianismo? ¿Cuál es su mensaje central? ¿Cuál es el verdadero evangelio? ¿Cuáles son realmente las buenas nuevas de salvación? Vamos a ver qué mensaje predicaba el más grande de todos los apóstoles de la iglesia cristiana. Para esto, estudiaremos este trimestre el libro doctrinal más importante del Nuevo Testamento, o sea, la epístola de Pablo a los romanos. La grande pregunta que quiero hacerte es, ¿qué hará la epístola a los romanos en tu vida, en mi vida? Mira, antes de responder, escucha esta historia. Cierto hombre, paseando por el desierto, oyó una voz que le decía, recoge algunas piedrecitas y guárdalas en tu bolsa, y mañana estarás feliz y estarás triste al mismo tiempo. El hombre, sin entender mucho lo que la voz quería decirle, se agachó, recogió un puñado de piedras y las echó en su bolsa. A la mañana siguiente, al meter la mano en la bolsa, encontró diamantes, rubíes y esmeraldas. Cuando vio eso, sintió gozo y tristeza al mismo tiempo. Gozo por haber obedecido y guardado las piedras, pero tristeza por no haber recogido más piedras. Esta anécdota, querido, es una ilustración de cómo estudiar la carta a los romanos. ¿Vas a recoger todas las joyas preciosas encontradas en esta carta? O como muchos cristianos hacen, te vas a limitar a escoger solo lo que te conviene y vas a dejar de lado lo que va contra tu manera de pensar ya establecida. Por favor, comienza a estudiar la epístola, pero hazlo con humildad, con sencillez de corazón. Y yo tengo la seguridad de que serás muy, muy bendecido. Te digo una cosa, mi testimonio personal tiene mucho que ver con la epístola a los romanos. Todos saben que yo nací en la iglesia, prácticamente crecí en la iglesia. Mi descubrimiento del evangelio así, del evangelio como algo práctico, real en la vida, solo sucedió cuando yo ya estaba en los primeros años de mi ministerio. Y debo las bendiciones de haber entendido el tema de la salvación a dos libros. Primero, la epístola a los romanos y en segundo lugar, el camino a Cristo. Por eso, cuando yo supe que el tema del estudio de este trimestre era la epístola a los romanos, quedé emocionado. Porque yo me acuerdo de mis luchas, cómo quería hacer las cosas bien, cómo me faltaban fuerzas. Y de repente, el Señor Jesús trajo luz a mi vida. Y para mí va a ser una alegría compartir durante este trimestre contigo las maravillas que encontré en la epístola a los romanos. Que Dios te bendiga.